Hey, ¿qué onda? Yo otra vez con mis delulos. Vamos a hablar sobre la batalla del 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. Así es. Vamos a darle. La madrugada del 5 de mayo de 1862, con el sol apenas asomando sus narices por encima de los cerros de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla, corren las apuestas sobre una victoria. El ejército más poderoso del mundo en ese entonces, más o menos, las tropas de Napoleón III, se preparan para una batalla ganada. Lo que no sabían es que estaban a punto de encontrarse con la voluntad inquebrantable de un montón de mexas con un solo objetivo: partirle su madre, nunca mejor dicho, al segundo imperio francés. O bueno, a una pequeña parte de él, y al menos por un rato. Sin duda alguna, mi querida Puebla va a ser testigo de un momento histórico que dan a gloria a todo poblano que se respeta, uno que otro compatriota de la República Mexicana y, sobre todo, un montón de norteamericanos que incluso han llegado a pensar que el 5 de mayo se celebra la independencia de México. ¿Tú te crees eso? ¿Te lo puedes creer? Bueno, pues quédate que voy a hablarte de esto y un poquito más y vamos a echar el chisme. Así que acompaña a esta sapiens sin vida social, aparentemente, y un poco ociosa, que vamos a platicar sobre esto. A lo mejor aprendes algo, a lo mejor lo desaprendes. Cariño mío, no lo sé. Yo soy Sio y de antemano te agradezco un montón que te quedes a ver este video. 3 hours later. Panfi, ven. Que te escuchen, mi vida. Uy, 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 este gato. Acabas de comer, ¿verdad? ¿Tienes toroitos, chuchu? Al parecer ella dice, no, yo aquí me quedo. Tengo comezón en la barbilla. Disculpen estos pelos de loca. Vale, la hoy 4 veces, así es, 4 veces heroica Puebla de Zaragoza le debe su nombre actual a los eventos ocurridos aquel 5 de mayo de 1862, en el que el ejército de la República Mexicana y el del Segundo Imperio Francés se partieron la madre, para acabar pronto. Y tengo que hacer una aclaración: partirse su madre va a ser un recurso muy utilizado en este video de antemano. Una disculpa. Yo quería hacer este video paseándolos por la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, pero se me atravesó la feria de Puebla, así que corre video. Un dramón con el tema de la feria. Pero la verdad es que yo sí creo que... No creo, cariño. Si te quieres empapar enteramente con el tema de lo que pasó la batalla del 5 de mayo, pues a los fuertes es a los que tienes que venir. Por allá está el fuerte de Loreto y hasta allá arriba está el de Guadalupe. El pedo es que como está ahorita la feria, pues hay que pagar. Yo ahorita entro porque pues tengo gafetillo, pero... esto va a ser un tema de plática, estoy segura, en mi habitación, en mi rinconcito. ¿Ya ven? La feria. Va a decir, sí, ¿cuáles fuertes? Pues están escondidos. Están escondidos. Ya pasamos ahorita el de Loreto. El de Guadalupe está hasta arriba, rematando un poquillo este famoso cerro. Además, ¿saben qué? El tema de la batalla que se va a dar precisamente pues el 5 de mayo de 1862 es la que hoy en día le da a Puebla, a la ciudad de Puebla, su nombre oficial, ¿no? Puebla de Zaragoza. Pero sí, miren, la feria. Allá pusieron una cosa loquísima. Dragones,
aprovechando que se vengan a dar una vuelta a la feria. Hay varias cosas que hagan, hay varias cosas que pueden hacer. Por eso ahí está el planetario y allá atrás el Museo de la Evolución. Se los juro que es un desmadre. Hasta allá arribota. No, ni se ve el fuerte de Guadalupe, pero bueno. Feria. Ay, Cristo. Así que bueno, hoy me toca explorar este nuevo formato en mi rincón de pensar que es nuevo para ti, pero en el que mi trasero y yo pasamos mucho tiempo. Bien, como siempre, una pequeña taza de contexto histórico para ponernos en situación, ¿vale? ¿Cómo es que llega México a tener que enfrentar al ejército del Segundo Imperio francés? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. Antes, una aclaración. Esta no va a ser la primera ni la última vez en la que México, desde que se declara como una república independiente, que no hay que olvidar que hubo un primer y un segundo imperio mexicano, pero bueno, ese es un tema para otro video tal vez, se va a enfrentar a otros ejércitos extranjeros. Si no me equivoco, a unos 9 ejércitos extranjeros a lo largo de sus 200 años, poco más, poco menos de historia, insisto, desde que se declara una república independiente. Entonces, repito, no va a ser la primera ni la última vez. Vale, vamos a ponernos un poquito en sitio, ¿va? Ok. Los cerros de Loreto y Guadalupe son, de hecho, el punto más alto de lo que es la ciudad de Puebla. Ahí un poco se van dando el tiro con el cerro de Amalucan, pero por unos 30 a 40 metros, si no me fallan los cálculos, de más, los cerros de Loreto y Guadalupe, pues ganan, ¿no? Son los más altos. Entonces, ¿qué sucede? Esto estratégicamente va a hacer que bien empezado el siglo XIX se fortifiquen las capillas que ya existían en ese lugar, que ya hablaré de ellas y de su contexto histórico y de por qué el lugar de hecho se conoce originalmente como el Cerro de Acuellametepec, pero ya me aventaré ese speech cuando me los lleve a pasear. ¿Qué les parece? Pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Ahora, ¿por qué, Sio? ¿Por qué se tiene que reforzar este asuntillo? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en México para que se tenga que poner unos fuertes en esas inocentes capillas que solo sirven para que los peregrinos peregrinen? ¿Qué sucede? Bueno, yo diría que el siglo XIX va a ser un siglo en el que se va a gestar esta necesidad de básicamente romperse la madre unos contra otros todo el rato. Vamos a ver rápidamente. México, el recién nacido México, esta infanta nación, venía de 300 años de formar parte de una unidad que era parte del Imperio Español, siendo un virreinato, uno de los otros virreinatos que existían en suelo americano, ¿no? Ahora, esto nos va a generar, bueno, no nos va, a ti y a quién sí. Bueno, les va a generar a los que vivieron en aquella época una especie de crisis de identidad, ¿no? Entonces, esto más el hecho de que pues no sabían para dónde jalar y que de pronto hay una silla vacía, obviamente metafóricamente hablando, en el poder, pues va a hacer que una serie de personas durante gran parte del siglo XIX busquen, si no tienen el poder, conseguirlo y ya que lo tienen, conservarlo. Entonces ya se imaginarán, choque, pelea, pium y viva México, caray. Bueno, un poquito esa situación estaba pasando para que fuese tormentoso el siglo XIX. Tengo que mencionar esto. Es muy importante y es parte del contexto histórico. Una vez que se descubrió del otro lado, que de este lado del charco había una gran masa continental, bueno, el tema geopolítico no paró de afectar los eventos históricos que han sucedido desde entonces en este territorio, ¿vale? Y no solo estoy hablando de México, sino de todo el continente americano. Entonces, aquí no eran únicos y diferentes. Tanto lo que pasaba geopolíticamente en el otro lado del charco como, ojo, y muy importante, con estos nuevos, o más bien con estas nuevas o recién nacidas naciones confederadas, y los que saben de eso saben a lo que confederación me estoy refiriendo, una pesadilla. Van a afectar y van a contribuir al tormentoso siglo XIX que se vivía o que se empezó a vivir en lo que hoy es nuestro territorio nacional, ¿ok?
Un siglo en el que, como ya dije, no paraban de darse en su madre unos contra otros todo el rato. Un poco la historia de la humanidad, así, tal cual. Es broma, pero si quieren, no es broma. Y claro, todo esto súper importante bajo los hilos, ¿verdad? Los hilos titireteros de nuestros vecinos del norte angloparlantes, los Uniteds, ¿ok? Los Estados Unidos de Norteamérica. Un poco lo que pasa hoy en día, un poco cariño, mucho lo que pasa hoy en día, tú y yo sabemos de lo que estoy hablando, pero vamos a dejarlo tantito ahí que podré entrar en ese tema en otro video porque a mí se me bota el chango, se me bota. También tengo que aclarar rápidamente muchas cosas, a ver ciertas aseveraciones, especialmente con el tema de nuestros vecinos anglos. Sí que está bañada con cierto rasgo de ideología que he ido purificando a lo largo de los años, por supuesto, pero no me voy a esconder, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría está basado en factos, en hechos. Y los hechos son los hechos, cariño. No importa tu verdad o la mía, los hechos son los hechos. Entonces, esto lo menciono porque, a ver, puedo equivocarme y siéntete libre de entrar a la discusión, de decirme no estoy de acuerdo en esto o vamos a enriquecerlo. De hecho, yo deseo que lo hagas. Eres libre, adelante, yo feliz, te leo en los comentarios y platicamos. Así que un poco voy a hacer ese pequeño disclaimer. Bien, vamos a regresar al contexto histórico porque si no, me voy, me desaparezco, me piro. Entonces, bueno, regresamos otra vez a hablar parte del contexto histórico. Bien, a grandes rasgos entraré a profundidad un tantito más adelante, no se me estresen, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede un 5 de mayo de 1862? Bueno, que la infanta República Mexicana y el Segundo Imperio Francés se van a ver los bigotitos de muy cerquita, muy cerquita. Miren, la situación en el recién nacido México, para acabar pronto, era esta. Ya habíamos pasado por una reforma muy drástica. Ya habíamos pasado por 5 constituciones, llevábamos años de guerra civil y las guerras cuestan dinero, sorpresa, sorpresa. Entonces, bueno, ¿qué deriva? Que había una deuda externa, ¿no? Y no sé por qué digo llevábamos, yo no estaba ahí, pero bueno, se llevaban años de guerra civil en este territorio y esto va a generar una deuda externa que era además enorme. ¿Qué pasa? Que Benito Juárez, que en ese momento era el presidente, dice a los acreedores, ¿saben qué, cariños? ¿Qué crees? Que no te pago. No te pago porque no tengo dinero, no hay varo, no hay billuyo. Entonces, obviamente, pues yo creo que como acreedor eso no te hace feliz escuchar, ¿verdad? Y Francia, uno de los acreedores, porque no eran los únicos, ¿vale? Cual Electra, pues vino a tocar y cobrar su parte del pastel. Pero claro, recordemos que Francia estaba pasando por su segundo periodo imperial, bajo las manitas del emperador Napoleón III. Y como todo buen Napoleón, dijo, oye, ¿y si aprovecho este tema de que voy a ir a cobrar mi parte del pastel y me quedo? No sé. Y me quedo con esa joyita preciosa que por más de 3 siglos había sido parte del Imperio Español y que ahora pues prácticamente, digamos, no tiene dueño. Claro, controversial esta afirmación, yo sé, pero bueno, en grandes rasgos tú me entiendes. Entonces Napoleón dijo, oye, llámame loco, pero yo creo que me voy a quedar. Además, muy importante mencionar, las intenciones de los franceses, en este caso de Napoleón, era apoyar a estos nuevos estados confederados, ¿no? A la confederación. Y, como ya dije, entraré más a detalle en eso, pero si sabes un poquito de ese tema, creo que entenderás porque era un poco complicado el tema de los confederados. Así que, esclavitud y todas esas cosas. Pero bueno, entonces pues aprovechó y también, ojo, cuidado, porque obviamente en todo este proceso histórico, nuestros vecinos del norte, pues obviamente dijeron, no, espérate. A ver, Francia, esa joyita yo la vi primero, es mía porque yo la vi primero, porque tierra prometida de Dios y esas cosas que... Ya sabes, ¿no? Bueno, yo la vi primero, ni se te ocurra, pero, pequeña sorpresa, Estados Unidos estaba pasando por un proceso interno complicado que lo tenía distraído. Entonces eso también va a ser un factor para que Francia tenga un poco las puertas libres y acceda a territorio mexicano. Por supuesto, eso lo voy a aterrizar más adelante, ¿ok? No se me estresen.
Desarrollo de la batalla. 3 días antes, el ejército francés ya había entrado por Veracruz, ya estaba cruzando la Sierra Madre Oriental para llegar a Puebla, que pues, es el paso obligado, ¿no? Para llegar a lo que era el objetivo principal, que era tomar la capital, en este caso la Ciudad de México. Entonces, en este proceso de ya llevar camino avanzado, el general Charles de Lorenzés, mira, yo no sé francés y lo voy a decir así, Charles de Lorenzés, pues confiadísimo, el dude, ya ganando la batalla antes de pelearla, le manda un mensaje, ¿no? Un telegrama, una cartita, ya no sé ahí cómo estuvo el pedo, pero bueno, le avisa a su emperador Napoleón III, cariño mío, tú no te me preocupes, tú relájate tranquilito, que México ya es de nosotros, ya es nuestro. Así que pues bien confiadísimo el señor, con sus más o menos, poco más, ¿no? Por ahí los datos, no sé, pero bueno, poco más, poco menos de 6,000 efectivos de élite además, pues van marchando, ¿no? Y eventualmente van a llegar a la ciudad de Puebla. Pero, ojo, se va a encontrar cual piedra en el zapato con el general Ignacio Zaragoza. No voy a adentrarme ahorita en la biografía de Ignacio Zaragoza, búsquenla, pero voy a ponerles un poquito en contexto de militarmente quién era Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza venía de ser ministro de guerra por petición y bajo el mandato de Benito Juárez. Pero este cuate ya tenía fuegos en los adentros, ¿no? Ya había estado metido en muchos momentos y ya tenía mucha experiencia. O sea, este dude, desde la intervención de Estados Unidos a México, ya se había querido enlistar como cadete. Por X o Y razón, eso no sucede, pero ya tenía esa intención. Pero bueno, después de esto, pues sí que sí iba a terminar en el mundo de la guerrilla. Va a militar en la Revolución de Ayutla. Va a pelear en la Guerra de Reforma. Entonces, Zaragoza ya estaba curtidito. El dude sabía lo que hacía. Y Charles de Lorenzés un poco como que omitió este pequeño detalle. No sé, llámame loca. Entonces, bueno, se va a encontrar con Ignacio Zaragoza. En base a este preámbulo, pues Zaragoza sabía lo que hacía, chico, sabía lo que hacía. Entonces, bueno, para el 3 de mayo, Zaragoza ya había llegado a Puebla, de hecho llegó en la noche. Entonces, pues Zaragoza ya traía plan. Obviamente Zaragoza en el camino de llegar a Puebla ya había ido dejando en su retaguardia a personal, ¿no? A efectivos que eran parte del ejército mexicano con el objetivo de ir repeliendo a los muchachones franceses que se fueran acercando. Entonces ya empezaba él a ser estratega desde ese momento. Entonces, pues él llega a Puebla y yo imagino, y digo imagino porque a saber lo que estaba pasando en su cabeza, pero bueno, yo imagino que Zaragoza tenía muy claro, él sabía perfectamente que, a ver, no tenía gente estúpida, porque no, o sea, tenía gente huevudita, que era parte del ejército mexicano, pero sabía que no eran precisamente gente de élite, ¿no? Como por ejemplo los suavos, icónicos que formaban parte de los regimientos franceses. Entonces, lo tenía claro. Pero, ojo, al llegar a Puebla, una cosa que tenía aún más clara era la posición estratégica de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Entonces, esa va a ser, en mi opinión, ojo, que lo leí por ahí, pero yo estoy de acuerdo con esa postura, va a ser su estrategia estrella durante la ejecución de esta batalla, de este conflicto. Ahora, uno de los referentes para los eventos resumidos a grandes cuentas, porque hay libros enteros sobre la batalla del 5 de mayo, que yo tengo, es esta chulada de libro. Esta chulada, esta preciosidad, que además fue un regalo y tiene dedicatoria de uno de los coautores, pero me gusta mucho. Y tú dirás, Sio, ¿qué carajos tiene que ver el Panteón Francés de la ciudad de Puebla con la batalla del 5 de mayo? Bueno, cariño, porque la batalla del 5 de mayo es el antecedente por excelencia de que hoy en día exista el Panteón Francés. Así es. Entonces, obviamente, como parte del contexto histórico, los autores hacen una relatoría un tanto breve, en algunos puntos sí son muy específicos, sobre lo ocurrido en la batalla del 5 de mayo, que tampoco me voy a explayar, hay muchos videos al respecto, ¿vale? Y no quiero que se me duerman. ¿Que por qué te dormirías? Está padrísimo esto. Bueno, entonces gran parte lo saqué de este libro precioso, que por cierto, claro que tengo planeado llevarlos a esta preciosidad de panteón, porque si no has visto mi video anterior, amo los panteones. De verdad, lo disfruto, yo me la paso bomba, paseo como si fueran un jardín en mi casa. Entonces, claro que quiero llevarlos. Pronto. Déjenme organizo o que me dé otro momento de ocio, no lo sé. Pero claro que los voy a llevar. Pero bueno, vamos a darle.
Ay, sí se ve. Aquí está. Muy guapillo, muy guapillo. Jovencito, porque de hecho, y spoiler, murió joven, pero miren, ahí tenemos, ahí para que lo vean. De todas formas, yo creo que iré poniendo imágenes recurso, pero ahí está. Pero voy a leerles este pequeño párrafo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, paren orejas. Corría el año de 1862. El ejército francés avanzaba a medida que el nuestro se replegaba. El día 3 de mayo, el ejército de Oriente, que venía por San Agustín del Palmar de Bravo, Acatzingo, Tepeaca y Amozoc, entra a la ciudad al mando del general Ignacio Zaragoza. Los fortines, o sea, los fuertes de Loreto y Guadalupe, se encontraban en deplorables condiciones. Por tanto, jefes, oficiales y tropas, sin descanso, repararon los baluartes, con el objeto de evitar que las huestes invasoras tomaran la ciudad, ya que éstas se encontraban a una jornada, o sea, más o menos un día de distancia. El gobernador del estado de Puebla, Santiago Tapia, también general de brigada, emitía un decreto con fecha 4 de mayo, cuyos puntos básicos transcribió literalmente. Básicamente son 8 artículos que lo que hacen es, a grandes rasgos, alertar a la ciudadanía del avecinamiento de esta batalla. ¿Ok? Pero bueno. Sí, solamente para eso sacaste el libro, para leerme esos, te lo quería presumir. Claro que sí, esa belleza yo te la quería presumir. Pero bueno, ok, ahora vamos a tratar de imaginar, voy a poner algunas imágenes de recurso, obviamente, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Y para eso tengo que hablarles más o menos, o a grandes rasgos, de cómo estaba distribuido el ejército, ¿no? En la zona de los fuertes y un poquito entrados en la ciudad de Puebla. Ok, el ejército de Zaragoza tenía varios frentes, ¿ok? Vamos a hablar de 3 principales: el ala derecha, el centro y el ala izquierda, y un poquito de los remanentes, ¿vale? El ala derecha mexicana la cubrían las tropas provenientes de Oaxaca principalmente. ¿A mando de quién creen ustedes? Así es, de Porfirio Díaz, un joven Porfirio Díaz, ¿ok? Y bueno, seguido de este venían lanceros y carabineros de Pachuca, y lanceros también, o más bien los carabineros eran de Pachuca, los lanceros eran de Toluca. Mufasa, broma, un besito a mi gente chula de Toluca, de verdad. Pero bueno, los lanceros de Toluca, y también había lanceros de Oaxaca. Ok, esto por un lado. Luego tenemos el frente del centro. Las líneas del centro estaban a cargo de Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid. Ellos traían a las tropas del Estado de México y de San Luis Potosí en su mayoría. Por último, pero no menos importante, tenemos al ala izquierda del ejército mexicano, que se había situado, adivinen, así es, en el cerro de Acuellametepec, o sea, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, principalmente en el fuerte de Guadalupe. Y este estaba a cargo de Miguel Negrete, que estaba a cargo de la segunda división de infantería. Luego, bueno, teníamos la artillería sobrante. La artillería sobrante estratégicamente se fue colocando en los remanentes de los fortines y en algunos otros lados de la ciudad de Puebla. Todos estos estaban a mando de Santiago Tapia. Vale, a las 9:15 de la mañana, sí, así lo marcan los relatos históricos, si difiere un poco, ¿no? Házmelo saber, no tengo problemas con eso. Pero bueno, ahí está muy bien documentado este asunto, ¿eh? Hay detallitos, pero en general sí. Vale, a las 9:15 de la mañana, el ejército francés ya se estaba avecinando en el horizonte, ya sabes tú, ¿no? En el horizonte. Todavía no entraba en sí a la ciudad de Puebla, pero ya se avecinaba, ya se estaban asomando sus narices. Iban cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y, por supuesto, listas para avanzar. Ahora, la primera maniobra de Ignacio Zaragoza, bien tocadas las campanas de la catedral a las 10 de la mañana, anunciando el avecinamiento del enemigo, fue ir posicionando a parte de sus efectivos en las faldas del fuerte de Guadalupe. El primer asalto va a suceder en ese momento, terminando aproximadamente a las 12:30 del mediodía.
Yo sé que oficiosamente se dice que la batalla inició en forma a las 11:15 de la mañana, pero la realidad es que desde el momento en el que sucede el primer asalto, durante unos 45 minutos, que ahí dice muy exactamente que son 45 minutos, chica, yo no sé si es poco menos, poco más, pero bueno, vamos a dejarlo así. Durante unos 45 minutos, las tropas del ejército francés van a estar lance y lance y lance cañones contra el fuerte de Guadalupe, con la intención, obviamente, de debilitarlo. Pero aquí es donde va a suceder su primer error. ¿Por qué? Bueno, porque al hacer esto, no solo están gastando municiones así a lo loco, bueno, un poco a lo loco, sé que ellos no pensaban que era a lo loco, creían que esto iba a funcionar verdaderamente, pero los muros de esos fuertes estaban muy bien hechecitos. Bueno, podemos discutirlo. ¿Qué sucede? Que no solo gastan innecesariamente esos cañones, sino que durante esos 45 minutos le dan tiempo a Lorenzés de ir haciendo como que un mapeo y de reubicar a su gente para reforzar los puntos que a lo mejor en inicio no estaban reforzados. Oye, yo estoy comiendo chicle, disculpen ustedes si ven el chiclote, por cierto, pero bueno, es que si no se me seca la garganta. Perdón por esta interrupción. Pero bueno, dándole tiempo a Lorenzés, eso, de reubicar a su gente, ¿no? De reforzar los puntos que no estaban reforzados y entonces sí, estar listos para cuando los suavos, que eran estos regimientos de infantería de élite, que además eran originarios de Argelia, que formaban parte del ejército francés y que eran verdaderamente letales, subieran, pues ya estaban todos listos para darles en la madre. Y no solamente ellos, sino también el famoso regimiento 99 de la línea del ejército francés. Entonces, cuando suben estos cuates, que son uno de los elementos más importantes y poderosos y fuertes del ejército francés, pues los mexas aquí ya estaban listos para darse en la madre. Hay muchos historiadores, historiadoras, que lo relatan muy bien, que en este caso como Rivero Pastor, que es uno de los coautores de este libro, es historiador, según tengo entendido, relatan esto, ¿no? Que la jerga local y las floridas arengas en el florido idioma náhuatl no faltaron. Obviamente los ejemplos que dan, los dan en náhuatl, pero también en español. Yo no hablo náhuatl, ¿ok? Una disculpa, no hablo el idioma náhuatl, pero a mí estas cosas son las que me fascinan, ¿no? Me encanta, sí, o sea, la batalla y los oficiales y todo lo que tú quieras, pero yo quiero saber qué mentadas de madres estaban diciendo mientras agarraban a madrazos. Eso es lo que yo quiero saber, esa es la información que a mí me interesa. Entonces, de hecho dan un ejemplo, quiero leérselas porque está fascinante, me encanta. A ver, se los voy a leer, déjenme, saco mi teléfono, no estaba preparada para esto, un momentito. Frases como, ojo, paren orejas, primero muertos que doblegados, y aquí viene la mejor, la que a mí más me ha gustado. Primero exonerarse en los calzones que tener miedo de los calumniadores invasores. Y con exonerarse en los calzones, tú y yo sabemos muy bien a qué se estaban refiriendo. Me encantan estas cosas, verdaderamente. Y bueno, pues, a grandes rasgos, hubo 2 intentos más por parte de los franceses para subir a los fuertes, para tomar los fuertes. Y no va a ser hasta el tercer intento en el que genuinamente se acercan peligrosamente y llegan a los fuertes. Hay relatos que dicen que por parte del ejército mexicano, entre machetes y madrazos, también cargaron balas de cañón con sus manitas y madres, se las aventaban a los franceses en las cabezas. O sea, por favor, quiero que se imaginen eso. Entonces, cariño. La verdad es que podría entrar en detalles, algunos no me los sé, esa es la realidad, tengo que estar leyendo y me gusta más ser así de lo que me acuerdo, pero bueno, entre eso que no me lo sé todo y entre que probablemente, como dije hace ratito, tal vez te me duermas, cariño mío, que espero que no, porque esto está bien interesantísimo, pues no los voy a dar, ¿vale? Pero el desenlace de esta historia la conocemos casi todos, ¿sí o no? Pues ya entrada la tarde y después de un aguacerazo de aquellos que obviamente va a dificultar el avance de las tropas porque ese pedo se va a hacer un lodazal, y entre machetazos y madrazos y cañonazos y agarrar cañones con la mano, balas de cañón y aventarlas, todo esto dificultando el avance de las tropas francesas en una serie de eventos que son dignos de una película en la que cada escena parece que cambia el posible final. Finalmente, las tropas francesas van a ser repelidas y van a empezar a huir
¿no? A huir. Mira, cariño, si yo ya sé que ya perdí y veo a un güey enardecido con un machete en mano dispuesto a degollarme, yo correría despavorida. Así que un poco no los estoy juzgando, verdaderamente. Entonces, nuestros muchachones franceses dicen, aquí me viste, aquí me voy, y salieron corriendo, la mayoría rumbo a Montsoc. Entonces terminan desplegándose y he ahí el desenlace de la batalla del 5 de mayo de 1862. Y es aquí donde viene uno de esos momentos que el relato nacional va a vanagloriar, y la verdad es que sí, lo respeto, que son pequeños, ¿no? Pequeños ápices de luz en estos momentos, en este tipo de guerras, batallas, que son hasta poéticos, ¿no? Gestándose por medio de un telegrama que va a mandar el general Ignacio Zaragoza al presidente de la República, esta icónica frase que va a retumbar por los siglos de los siglos. Amén. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Mira, se me pone la piel chinita, cariño. De verdad que sí, te lo digo en serio. Mira que yo nacionalista no me jacto de ser. Muy bello, muy bello. Pero, claro, esto es muy bello, muy icónico, muy poético. Pero al final de cuentas fue una guerra. Y en la guerra se gana y se pierde. Tristemente lo que más se pierde son vidas humanas. Así que entre generales y oficiales hubo bajas. Y estos decesos fueron principalmente el capitán Evaristo Cabrera, el capitán Manuel Varela, el subteniente Manuel González, que de hecho es mejor conocido por la historia como el segundo niño héroe poblano. También perdimos al segundo ayudante, Juan Morales, y por supuesto a unos 400 guerreros de toda la tropa mexicana. También hay que mencionar que por parte del ejército francés hubo bajas, se estipula entre unas 1000 y cachito bajas de sus efectivos. Entonces, bueno, bastante más sí fueron, ¿vale? Y ahí, bueno, pues uno de los más grandes orgullos mexicanos, ¿no? Que en algún momento de la historia se venció, aunque sea en un periodo corto, a estos experimentados efectivos que venían siendo invictos desde, en este caso, por ejemplo, desde la batalla de Waterloo en 1815, ¿no? Pero sobre todo, y poco se menciona, de haber vencido a los suavos. Es que de verdad los suavos eran infantería de élite, dude. Eran efectivos de élite, eran verdaderamente letales. Entonces, pues era así como de cariño, vencí a los suavos, me la pelan los suavos. Entonces, pues estaban en la gloria. Yo lo entiendo, de verdad que yo lo entiendo. Y bueno, entre muchos otros datos más, porque los hay, insisto, yo no voy a entrar en detalle en esto, hay muchos registros de muchas cosas. O sea, hay registros de incluso de toda la artillería, de todas las municiones que se gastaron, o sea, hay tablitas en las que se registraron esos datos, porque cariños, es que las guerras requieren recursos y requieren dinerito, requieren eso. Recursos, billuyo. Aunque hoy esta batalla es un gran relato, a mí me gusta, particularmente, claro, me gusta, no solo como mexicana, pues también como poblana, ¿no? No es que me sienta orgullosa, ojo, no, no, ya adentraré en eso más adelante, pero me gusta esta batalla. Pero no hay que olvidar que a pesar de eso, esto no va a evitar que un año después, para 1863, bueno, pues los franceses no solo regresen, sino que van a implantar aquí lo que se va a conocer en la historia como el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Obviamente a manos de Maximiliano de Habsburgo, pobre hombre, y Carlota de Bélgica, pobre mujer también, pero bueno, no olvidando que si es un segundo imperio mexicano, bueno, ya había existido un primer imperio mexicano, ¿no? A manos de Agustín de Iturbide, que de hecho, tengo que decirlo, es uno de mis personajes históricos de la historia mexicana favoritos míos. Entonces, pues, así las cosas. Ahora, para terminar y rematar este video. Sio, qué chido, muy bonita tu plática, qué padrísimo. Esto no lo sabía, o sí lo sabía, pero disfruté que me lo platicaras. Pero, ¿y qué carajos me vas a decir sobre el tema de los gringos? Porque me dijiste al inicio del video que los gringos lo celebran más. Bueno, los estadounidenses, sí, los estadounidenses lo celebran más.
Bueno, cariño, no te preocupes, que a eso voy. Que de hecho, de toda esta maraña es una de las cosas que más me fascinó. Porque quiero decirte una cosa. Credenciales, Inventographic. No, que me constan estas cosas, evidentemente. Pero sí que es verdad que yo historiadora no soy, ¿vale? No soy. Pero una vez que yo me entrometí en el mundo de la historia, pero de la historia real, ¿no? De cosas que jamás en mi vida se me habían enseñado en la escuela, ¿no? En el sistema educativo tradicional, en los libros de historia tradicionales. Una vez que yo fui descubriendo estas marañas de la historia y me adentré, cual loca obsesiva que soy, ya no pude salir. Entonces, una de dos. Me obsesioné a tal modo de decir, ya no quiero saber, o me obsesioné a tal modo de necesito acercarme a otra verdad. Necesito acercarme más bien a la verdad. Lo que carajo signifique eso. Estudiar hechos, ver más objetivamente lo que sucedió en la historia, tratar de no agarrar posturas, que es muy difícil, yo lo sé, y pues me he desenvuelto en este mundo apasionado. También tengo que decir que profesionalmente hablando, y no solo profesionalmente hablando, sino en el tema de mi trabajo, en el mundo en el que yo me muevo y me desempeño, realmente consideré desde el día 1 que tener un brebaje histórico es fundamental para valorar el patrimonio que tenemos en nuestro país. Entonces eso también me ha hecho que yo, mira, leer, investigar, estar en foros y bueno, como loca. O sea, después de tantos años ya debía haberme yo estudiado la carrera, pero mira, me pesan los tompiates. En fin, que tengo que mencionarlo, que yo credenciales de eso no tengo, pero mira, yo una vez vi un meme de que necesito saber más con el tema de la historia y es que soy yo, es que es una cosa loquísima, especialmente la historia de México, obviamente el país, las tierras que me vieron nacer, que me han forjado, de ahí soy lo que soy, ¿no? Pues más me apasiona. Entonces sí tengo que mencionar eso. Una vez mencionado eso, esta es mi parte favorita con el tema de por qué los gringos. O sea, de pronto cuando empecé a escuchar de esto hace años, yo decía, bueno, ¿y por qué coño los gringos? O sea, eso no me lo explicaba yo. ¿Y ellos qué? ¿Ellos qué tienen que ver en esto? Pues cariño, tienen todo que ver, chica. Todo que ver tienen. Todo. Entonces vamos a eso. Aunque el 5 de mayo en México es una fecha cívica, que la realidad es que es una fecha cívica menor en el resto de la República. En Puebla sí es muy importante, evidentemente. Aquí, de hecho, viene la presidenta, en este caso, bueno, ahorita la presidenta, pero presidentes han venido a lo que es el desfile del 5 de mayo y se hace toda la parafernalia y es inhábil en Puebla. No sé si siempre fue inhábil, ese dato no me lo sé, pero sé que no es un día feriado en el resto de la República, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, es una fecha cívica menor. Sin embargo, en Estados Unidos es una celebración importante y esto se debe a algunos factores históricos. Principalmente, y respuesta rápida, a que la victoria de esta batalla del ejército mexicano por sobre el ejército del Segundo Imperio francés significó para Estados Unidos parte de la consolidación de esta tan famosa doctrina que ya tú y yo no sabemos. Y si no te la sabes, te la digo. La doctrina Monroe. ¿Qué es, Sio, la doctrina Monroe? Vale. En 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, va a proclamar esta doctrina como una forma de política exterior, bajo el lema que tú y yo ya no sabemos. América para los americanos. Era una especie de decirle a las potencias extranjeras colonizadoras o potencialmente colonizadoras, cariños, todo esto es mío. O, como diría el comercial, y la Cheyenne pa, hijo, algún día todo esto será tuya. Bueno, algo así. Esto a lo mejor ahorita no es mío, pero todo esto algún día será mío, ¿no? América para los americanos. Que tú y yo ya sabemos que hoy en día, y a lo largo de la historia, desde que se vuelven una nación, se ha utilizado para instrumentalizar el intervencionismo y la colonización, en este caso anglo, no solamente en el territorio, ¿qué podemos llamar? Bueno, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica. No voy a entrar en esa discusión en este video, así que las voy a mencionar un poco ahí, ¿no? Pero bueno, no solamente de esta parte del charco, sino en el resto del mundo. Tú y yo sabemos que eso es así, que en realidad no es América para los americanos, es América para los gringos.
y párale de contar. Lo sabemos. Hoy tú y yo lo sabemos. A pesar de eso, a pesar de la doctrina Monroe, el contexto histórico, que un poco ya te lo mencioné, pero bueno, vamos a recalcar. Era ese, precisamente, que a pesar de esa doctrina, de esa preocupación por de Estados Unidos más bien, de no me vengan a tocar esto que yo quiero que sea mío, resulta que, bueno, no puedes controlarlo todo, ¿verdad? Entonces, pues estaban pasando por una guerra de secesión, o sea, estaban en guerra civil, estaban distraídos, ¿no? Entonces, como ya mencioné al inicio, para cuando Francia llega a México a cobrar su parte del pastel, que ya lo mencioné, ¿no? El tema de Napoleón III, pues él dice, cariño, ¿y si no nomás cobro mi parte del pastel y aprovecho y ya me quedo con todo este pedo? Digo, ¿no? Vamos viendo. Pues el factor de que Estados Unidos estuviera distraído en su guerra, pues va a ser fundamental para casi pase libre, para los franceses, aprovechar ese momento histórico, esa ventaja histórica y pues venir y querer clavárnosla de tajo. Esa es la realidad. Entonces, pues obviamente, pues Estados Unidos distraído con su guerra civil, pues había mucho en el tintero. Entonces, la victoria del ejército mexicano contra el Segundo Imperio francés para Estados Unidos fue un cariño, que me has hecho el trabajo, que me has hecho la chamba, que te lo agradezco. Gracias. Mira, yo estaba distraído con lo mío, pero oye, que lo hiciste bien, muchas gracias. Claro, ya sabemos que esto no evitó que eventualmente Francia llegara a México, ¿no? Pero en ese momento en el que estaba calientito el tema de la Confederación, al menos sí retrasó un año ese asunto, ese apoyo, y se debilitó esta parte de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, te digo, o sea, papá, Estados Unidos fue, cariño mío, gracias, me has hecho el trabajito. Gracias. Entonces, bueno, esta es, diría yo, la parte más importante de que hoy en día se celebre masivamente el 5 de mayo en territorio estadounidense, en territorio gringo, ¿vale? Ahora, como todo en esta historia, se va a ir reforzando, se va a ir resignificando. Y yo creo que un momento clave en la resignificación del 5 de mayo va a ser el movimiento chicano. El movimiento chicano se va a dar en la década de 1960 a 1970. Es un momento en el que los activistas yo digo en México estadounidenses, pero en la historiografía vamos a escuchar el término mexicoamericanos, aunque tú y yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay que reivindicar el término porque América es todo el continente. Entonces, estadounidenses, México estadounidenses, voy a decirlo en este video, van a resignificar esta fecha, ¿no? Este relato de un pequeño, poco experimentado ejército mexicano le gana a una nación, a una potencia experimentada y colonizadora, ¿no? Entonces, esto va a servirles a estos activistas mexico-estadounidenses como una metáfora valiosa para la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Como, pues eso, como México estadounidenses. Y bueno, como todo en esta historia, dinerito, bueno, el comercio y el marketing metieron sus garritas y dijeron, vamos a hacer dinerito de esto. Y claro, esto se potencializó principalmente en la década de los 80s. Y pues hicieron una especie como de Día de San Patricio para los irlandeses, pero con México, ¿vale? Que de hecho, un dato, el primer Día de San Patricio no se celebró en Irlanda, se celebró en Estados Unidos, pero bueno, datillo ahí nomás. Entonces, pues empieza este rollo de marketing, por ejemplo, las empresas cerveceras se forraron con esto. Y ahora, cada 5 de mayo, bueno, pues ¿qué hacen? Fomentan el tema de la gastronomía mexicana. En el caso del drinky, pues ya sabes tú, que el tequilita, que las margaritas y obviamente mucha cerveza. Y con el tema de la gastronomía, pues cariño, que si los tacos, que si el pozole, que los burritos, que tú y yo sabemos que hay una discusión entera sobre eso, que se dan más en el norte, pues los estados del norte son parte de la República Mexicana, entonces podemos decir que es comida mexicana, entre muchos otros platillos deliciosos. Entonces, bueno, pues se ha vuelto esta especie de celebración icónica. Y bueno, cariño, voy a hacer mención de esto.
A mí no me consta, yo no conozco a todos los ciudadanos estadounidenses para hacer esta aseveración, pero voy a basarme, y ojo, tómelo con pinzas, de muchas personas que han vivido en Estados Unidos de Norteamérica, que han convivido con el norteamericano promedio, con el estadounidense promedio, que realmente este tema de que tengan mucho contexto histórico, además de su país, pues no lo tienen muy bien desarrollado, ¿no? Entonces un poco entiendo esta parte de que crean que el 5 de mayo se celebra la independencia de México, que tampoco los voy a culpar tanto, ¿eh? Ojo, ¿qué? ¿Yo en defensa de un gringo? ¿Qué está pasándome? ¿Qué está sucediendo? Bueno, no los voy a culpar tanto porque hay muchos mexicanos que creen también que el 15 de septiembre de 1810, o la conmemoración cada 15 de septiembre, se celebra la independencia de México. Y estrictamente eso no es así. No es así. La independencia, si la podemos llamar así, no se va a efectuar o a consolidar hasta 1821, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que podríamos decir que se celebra el 15 de septiembre es la conmemoración del inicio de uno de los muchos movimientos que tenían dotes independentistas. ¿De qué y de quién? Eso lo podemos platicar en otro video. Así que, bueno. Bueno, Sío, ¿y Zaragoza? ¿Qué pasó con este muchachón, con este héroe patriótico? ¿Qué sucedió con Zaragoza? Bueno, cariño, por azares de la vida, que tiene un sentido del humor bastante turbio, pues nuestro querido Ignacio Zaragoza, que había nacido un 24 de marzo de 1829 en lo que hoy es Texas. Así es, Texas. Pues se va a morir muy joven. Se va a morir a causa de la tifus a sus 33 años de edad. Por supuesto, derivado no de esto per se, obviamente de su participación en esta batalla y en otros momentos históricos que ya mencioné en los que participó, se le dieron honores póstumos y, bueno, se le conmemoró como un benemérito de la patria. Por eso, de hecho, su estatua ecuestre, el caballito levanta una patita, que eso significa que, si bien es cierto, no murió en batalla, murió a causa de esta. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que a causa de esta? Pero se murió de tifus. Bueno, se murió de tifus porque Zaragoza se dedicó a visitar a los efectivos que tenía enfermos a causa de la batalla y de la campaña de tifus, y pues se contagia, ¿no? Se contagia en este proceso y por eso termina falleciendo, ¿no? Termina yéndose con Papá Diosito, nuestro Señor. Entonces, pues sí, así terminó nuestro Ignacio Zaragoza. Jovencito el muchacho, jovencito. Hoy en día, los restos de Ignacio Zaragoza, que antes se encontraban en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, pues descansan en su magno mausoleo que puedes visitar, que te voy a llevar, ya iré poniendo algunos videos, a faldas de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que van a ser testigos y van a presenciar su más grande y glorioso respiro. Antes de, ¿sabes? Sí, antes de eso. Bueno, ahora, para no terminar así tan abruptamente, vamos a reflexionar, tú y yo, ¿qué te parece? Así es, me voy a abrir un poquito contigo sobre unos temas que siguen siendo delicados, que uno los diga, ¿no? No sé qué tan delicados, pero en casa he tenido ciertos problemas con eso. Yo no soy particularmente nacionalista, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Para mí el nacionalismo es una especie de religión. Solo que toda su red de creencias y de mitos no va a girar en torno a un dios, sino en torno al Estado. Y ha tergiversado, se ha encargado de tergiversar, a veces no con las mejores intenciones, a veces sí, yo lo reconozco, la historia, ¿no? La historia para crear un relato común que, por los procesos históricos que ha pasado particularmente México desde el tema de su independencia y estos pedos de identidad que se han tenido, comprendo la utilidad que tiene el crear un relato en base a héroes nacionales. Algunos a lo mejor ni eran héroes, ojo, que también un temita, pero bueno, crear estos héroes nacionales, llenarlos de una red de mitos que, ya sabes, o sea, una red de hechos que nadan entre la fantasía y la realidad,
generar esta mitología y dotar a una serie de millones de personas que habitamos en este territorio identidad, ¿no? Sentirnos orgullosos de nuestra nación, de nuestros héroes nacionales. Un poco a mí eso no me late tanto. Porque, como ya dije y lo vuelvo a repetir, cuando yo adentré mis ojos astigmáticos y mi obsesión en este mundo de la historia, me di cuenta que me mintieron en la cara muchas veces. Y no es como que me encante que me mientan a la cara. Tampoco es como que me esté dando cuenta si me estás mintiendo o no, ¿verdad? Pero una vez que me doy cuenta, cariño, me ofende profundamente. Y pues me adentré en estos procesos históricos y entre muchas lecturas, discusiones con gente que es erudita, con gente que sí es pistolas en eso, que aún así, a pesar de lo que me digan, y esto también va para ustedes, a pesar de lo que yo te estoy diciendo aquí, tú investiga, cariño, tú investiga todo lo que yo aquí estoy cacareando. Investígalo, cotéjalo, contrástalo, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, así me paso, yo también lo hago. Descubrí que hay cosas que... Entonces, es por esa razón que yo este tipo de eventos, históricamente hablando, son fascinantes. Por eso te lo estoy platicando en el video, porque me gustan. Y así yo puedo elegir personalmente con qué eventos yo me conecto, me llama la atención, etcétera, ¿no? Más allá de este relato nacional. Pero sí que es verdad que este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de este tipo de eventos históricos, y no solo estoy hablando de la batalla de Puebla, por ejemplo, el más icónico, ¿no? El tema de celebrar, de conmemorar el inicio de uno de los movimientos con dotes independentistas, que insisto, es un tema complicado, que yo no lo llamaría así, pero bueno, el 15 de septiembre, ¿vale? Yo lo aprecio o lo empecé a apreciar desde que me di cuenta de esto. Hay muchos compatriotas que están haciendo una vida nueva en otros países. Por X o Y razón, migraron y están en otros países. Entonces, este tipo de festividades, o conmemorarlas como el relato nacional te vende que las conmemoremos, les da identidad fuera de su país. Por ejemplo, el 16 de septiembre les sirve a muchas comunidades mexicanas a lo largo del planeta que habitan otros países de utilizar ese día, sí, obviamente, con un tema nacional y celebrar, aunque es erróneo decir, ¿no?, la independencia de México, pero cariño, X, ¿no? Y juntarse entre ellos y disfrutar de la cultura mexicana y conectar con otros mexicanos y comer comida mexicana y tener ese pequeño abracito del país que los vio nacer, aunque estén lejos. Entonces, en ese sentido, creo que está padre el relato de la batalla del 5 de mayo para compatriotas mexicanos, para compas poblanos que están en otros países. Es un abracito al corazón. En ese aspecto, muy bien, me encanta, lo super mega aplaudo. Pero sí que es verdad que como una conclusión final es esa, ¿no? Que son fascinantes. A veces no es necesario dotarlos de tanto misticismo y tanta cosa que no pasó, cuando por sí mismos estos eventos históricos ya están llenos de cosas icónicas, de movimientos estratégicos maravillosos, de suerte, ¿no? Porque es la verdad, no sé si pueda yo llamarlo suerte, pero de eventos que tú no tenías planeado y que de pronto pasan y resulta que te jugaron a favor. En el caso, por ejemplo, aquí, la dichosa tormentota, ¿no? El imaginarte a mexas enardecidos aventando cañones, o sea, gente con una voluntad inquebrantable, este sentido de honor, si lo podemos llamar así, que tenía Ignacio Zaragoza, no solo él, obviamente los demás oficiales y jefes igual, que lo tenían. Imaginarte las campanas de la catedral de la ciudad de Puebla, que me encanta esa catedral, las campanas, que solo una torre tiene campanas, ojo, pero bueno, tocando, ¿no? Avecinando, llamando al avecinamiento del enemigo, ¿no? A franceses, a suavos, cariño, a suavos contra mexas. O sea, ese tipo de cosas no requieren de que tú les eches más crema a tus tacos. Ya son fascinantes por sí mismas. Entonces, creo que iba a eso, que a veces no es necesario crear tanto mito al respecto de la historia nacional, sino de hablar con honestidad sobre lo que pasó, ya sea bueno o malo, errores y aciertos, y estudiarlo desde ahí. Al menos esa, de momento, es mi postura. No sé tú qué pienses. Pero bueno, yo termino con mi speech, que mira, yo estoy viendo ahí cuánto está durando esta situación, y está durando lo suficiente como para que digas, yo no me quedo. Así que si te quedaste hasta aquí,
Muchísimas gracias, neta, qué paciencia, cariño, qué paciencia. Comenta, por favor, comenta a mí, de verdad que me gusta, yo quiero echar el chisme, yo sí contesto y yo estoy leyendo porque estoy de lulo y al parecer tengo bastante tiempo libre. Y eso de hablar con mis gatas, precisamente de estos temas, pues ya no me está resultando sanamente para mi mente. Mis gatas ya están como que, ¿qué pedo con esta vieja? Entonces, comenta, si te gustó, compártelo. Si no, mira, tú regálame un like. Con eso yo me doy por bien servida. O un dislike también, ¿verdad? ¿Qué tal que no te gustó? Tú dale dislike, cariño. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Pero de preferencia, darle un like. Suscríbete a esta pequeñita comunidad. Si te gusta esto, éntrale. Y si no, como lo dije en otros videos, tú quédate, a lo mejor te sorprendo, quién sabe, o a lo mejor te decepciono, cariño, ¿qué quieres que te diga? Somos seres complicados, complejos, con errores y muchas pasiones. Te agradezco un montón y nos vemos en no sé cuándo, ¿verdad? Ya tengo ahí un videillo preparado, un paseíto, ¿verdad? Un paseíto. Espero terminar de editarlo pronto, pero bueno, cuando sea que se me ocurra subir ese video u otra cosa, nos vemos en mis siguientes de Lulus. Muchas gracias por ver y un besazo enorme. ¡Woohoo!